Buenos días a todos. Como le dijo el doctor, mi nombre es Camila Arias, soy residente de primer año de cirugía general de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy les voy a hablar sobre tumores del apéndice y esta charla la realicé junto con mi asesor, el doctor Juan Camilo Correa Cote. Entonces, este es el contenido que voy a tratar hoy. Voy a empezar hablando de algo de la anatomía, un poco de generalidades de los tumores del apéndice, posteriormente la clasificación y su presentación clínica, y ya luego un enfoque incluyendo el tratamiento y el seguimiento de cada uno, y por último unas conclusiones. Entonces, en cuanto a la anatomía, el apéndice es derivado del intestino medio, aparece a la 8ª semana de gestación como una evaginación del ciego, va rotando gradualmente hacia la línea media y su origen está a nivel de la convergencia de las 3 tenias del colon debajo de la válvula ileocecal. Tiene diferentes ubicaciones, puede ser retrocecal, pélvico, subcecal, preileal o posileal, siendo la retrocecal y la ubicación pélvica las dos más comunes. En la longitud, en la literatura se encuentra diferente información, pero generalmente va de 2 a 15 centímetros. Está irrigado por la arteria apendicular, que es rama de la arteria ileocólica, que a su vez viene de la arteria mesentérica superior, y el drenaje linfático se da por los nódulos linfáticos ileocólicos anteriores. Entonces la pared apendicular es similar a la del colon, se compone de adentro hacia afuera de una capa mucosa, que esta tiene glándulas mucosas y tejido linfoide y tiene también células caliciformes, que son las que producen la mucina. Luego sigue la capa submucosa, posterior la muscular, que está compuesta por una capa longitudinal y una capa circular, y ya la más externa sería la capa serosa. Algunas generalidades de los tumores apendiculares es que el diagnóstico generalmente se hace de forma incidental y en el posoperatorio basándose en los informes de patología, y solo se encuentran en 1% de las apendicectomías que se realizan, haciendo referencia a 1 o 2% de todas las neoplasias intestinales. La clasificación es un poco confusa y ha cambiado en los últimos años y en realidad pues no hay como un consenso de que se debe usar solo una. El pronóstico depende del tipo del tumor y del grado del tumor y por eso es tan variable, yendo desde un 10 a un 90% a largo plazo. Esta es la primera información que se tiene sobre algún tumor del apéndice, que fue un reporte de caso publicado por Merlin en 1838, y él lo publicó basándose en los hallazgos de una autopsia de un paciente que murió de peritonitis. Sin embargo, en ese entonces no se realizó estudio microscópico y se cree que en realidad se trataba de una apendicitis perforada. Entonces, en cuanto a la clasificación, los tumores del apéndice se pueden clasificar en epiteliales y no epiteliales. Dentro de los epiteliales tenemos entonces los tumores mucinosos, de acá hacen parte las neoplasias mucinosas de bajo grado y las neoplasias mucinosas de alto grado. Dentro de los no mucinosos tenemos el adenocarcinoma tipo colónico y también dentro de estos tumores epiteliales tenemos el tumor de células en anillo de sello. Como les decía entonces acá en esta tabla, lo que les quiero mostrar son las múltiples clasificaciones que se han propuesto a través de los años, sobre todo para los tumores epiteliales. En la última columna aparece el último consenso que se realizó en el 2016, que es esta que les voy a mostrar acá. Y ella lo que hace es que clasificaron los tumores epiteliales en 8 categorías. Entonces pueden haber acá adenomas, que pueden ser tubulares, tubulovellosos o vellosos, los pólipos, las neoplasias apendiculares las de bajo grado y las de alto grado, como les dije ahora, el adenocarcinoma mucinoso, que puede tener o no células en anillo de sello, el tumor en células en anillo de sello como tal, y el adenocarcinoma tipo colónico, que es el no mucinoso. Ya dentro de los tumores no epiteliales, entonces tenemos 3 tipos, son los tumores neuroendocrinos o carcinoides, también hace parte de este tipo los linfomas y sarcomas, pero estos dos últimos son muy poco frecuentes. Y por último tenemos el tumor carcinoide de células caliciformes o los goblet cell carcinoid, que estos hacen parte de los tumores epiteliales, y los tumores no epiteliales son muy agresivos y tienen un pobre pronóstico. Ahorita pues les voy a hablar igual de ellos. En la presentación clínica de estos pacientes es muy frecuente que ellos se presenten asintomáticos completamente.
Cuando ya tienen síntomas como fatiga, saciedad temprana, dolor o distensión abdominal, pérdida de peso, generalmente se da porque ya están en un estadio avanzado y ya hay diseminación peritoneal de la enfermedad. También pueden presentarse con cuadros que semejen una apendicitis, una obstrucción intestinal, con una masa pélvica o con una carcinomatosis peritoneal. El pseudomixoma peritoneal es una complicación que es causada principalmente por las neoplasias mucinosas de bajo grado. Esta se caracteriza porque va a haber acumulación progresiva de mucina en la cavidad peritoneal, como lo ven acá en la imagen de la izquierda, en esa tomografía, que está esa mucina rodeando el hígado, y también va a haber apariencia macroscópica de la mucina. Entonces acá a la derecha pueden ver pues cómo se ve toda esa mucina. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta el 50% de los pacientes que tienen una neoplasia mucinosa se van a presentar con un pseudomixoma peritoneal al momento del diagnóstico, y esto puede generar una mortalidad de hasta el 40% 10 años después de ese diagnóstico. Entonces, lo que las guías nos recomiendan es que si nosotros entramos al abdomen por una laparotomía exploratoria y como hallazgo encontramos un pseudomixoma peritoneal o algo que nos haga pensar en un pseudomixoma peritoneal, lo ideal en ese caso es tomar las biopsias peritoneales, hacer una apendicectomía para iniciar pues todos los estudios. Y si se confirma el diagnóstico, como tratamiento, como parte del tratamiento, lo que se recomienda es la cirugía de citorreducción y la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. El enfoque de estos pacientes debe ser hacer una valoración prequirúrgica completa, un examen físico, una anamnesis. Dentro del examen físico debemos incluir un tacto vaginal y un tacto rectal para excluir masas. Se debe hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para buscar lesiones sincrónicas y metastásicas. La colonoscopia también nos sirve para buscar lesiones sincrónicas, pues se pueden presentar hasta en un 40% de los pacientes que tengan una neoplasia apendicular, y para ver también el orificio apendicular, para mirar si está libre o está abultado, que más adelante les voy a decir la importancia de esto. En cuanto a los marcadores tumorales, que pueden ser el antígeno carcinoembrionario, el CA19-9, el CA125. Estos nos sirven no solo para iniciar los estudios al momento del que sospechemos el diagnóstico, pues se van a elevar hasta el 60% de estos pacientes, sino que también nos pueden ayudar para hacerle seguimiento a estos pacientes. Ya empezando como tal a hablar de las neoplasias mucinosas, estas son unas neoplasias que están compuestas en más del 50% por mucina extracelular, y se pueden presentar como una masa no rota llena de mucina, o cuando ya se rompen y se disemina la mucina por la cavidad peritoneal como un pseudomixoma peritoneal. Es importante acá notar que el pseudomixoma se considera una enfermedad peritoneal y no un sitio de metástasis distante. En este tipo de tumores son muy raras las metástasis extraperitoneales. Se presenta generalmente alrededor de los 60 años, igual en hombres y en mujeres en cuanto a frecuencia. No hay factores de riesgo conocidos para el desarrollo de esta enfermedad, y se presenta con tumores que van desde aquellos con un crecimiento muy lento hasta otros muy agresivos con alto riesgo de muerte. Se clasifica en bajo o alto grado. Entonces, los grado 1, que son los de bajo grado, son tumores bien diferenciados, y los grado 2 son los moderadamente diferenciados, los grado 3 mal diferenciados, y estos dos componen el grupo de los alto grado. La invasión a nódulos linfáticos es diferente dependiendo del grado. Generalmente los grado 1 no tienen invasión a nódulos linfáticos. Los grado 2 aumenta el riesgo hasta un 17%, y en los grado 3, que ya son mucho más agresivos, el riesgo puede ir hasta un 72%. Las neoplasias mucinosas de bajo grado, entonces, de este grupo hacen parte de los adenomas bien diferenciados de crecimiento lento. Acá podemos también incluir al cistadenoma y al mucosele. Tienen citología con una atipia de bajo grado, se presentan en promedio a los 50 años y son más comunes en mujeres. Acá es importante anotar que no hay invasión infiltrativa en la pared del apéndice, tampoco hay metástasis a nódulos linfáticos ni metástasis extraperitoneales. Y como les mencioné ahora, esas son las principales causas del pseudomixoma peritoneal. Aunque también se considera un tumor maligno, generalmente tiene muy buen pronóstico, yendo a la supervivencia a 5 años.
es alta, de 95 a 100%. Y en cuanto al mucosele, que les estaba mencionando que hace parte de este grupo, generalmente, como lo ven acá en la imagen, en la tomografía, estos aparecen como una dilatación del apéndice de más de 15 milímetros sin inflamación alrededor. Entonces, cuando uno habla del término mucosele, se refiere a la dilatación progresiva del apéndice por la acumulación del material mucoide que se da por la obstrucción del tracto de salida del apéndice, del orificio apendicular. Luego están las neoplasias mucinosas de alto grado, que estas ya son más agresivas, tienen un crecimiento más rápido, tienen una citología de alto grado y ellas invaden más allá de la musculares mucosa, pero tampoco van a tener invasión infiltrativa de la pared del apéndice como las de bajo grado. En cuanto al tratamiento de estos dos tipos de neoplasias, si tenemos un bajo grado, sin perforación, sin compromiso peritoneal, la apendicectomía con la resección del mesoapéndice para obtener márgenes negativos se considera curativa. Cuando tenemos un alto grado, siempre es importante pues excluir un adenocarcinoma invasor, y acá el tratamiento es un poco controvertido porque antes se sugería que se realizara siempre la hemicolectomía. Sin embargo, ahora cada vez hay más evidencia de que se puede hacer una apendicectomía y también se consideraría un tratamiento curativo en estos casos. El seguimiento en estos pacientes debe ser hasta 5 a 10 años después de haber hecho el diagnóstico incidental, por lo que les decía, el pseudomixoma peritoneal, que se puede presentar bastantes años después, y se debe hacer con imágenes y marcadores tumorales cada año. Acá, en cuanto a la apendicectomía, me parece importante pues mencionar que es necesario, como durante la cirugía, no tratar pues de no perforar ese apéndice, e incluso recomiendan en todas las guías que si uno entra y no es capaz de realizar esa apendicectomía por laparoscopia, se pase una cirugía abierta, porque ya puede pasar de ser una enfermedad localizada a una enfermedad generalizada si hay diseminación de esa mucina. Seguimos con el adenocarcinoma mucinoso. Estas son neoplasias también mucinosas compuestas por más de 50% de mucina extracelular. La incidencia va alrededor de un 37 a un 55%. La edad de presentación es más o menos entre los 50 y los 60 años. Esos tienen citología de alto grado y, a diferencia de los dos pasados, tienen una invasión infiltrativa del apéndice. Se clasifican en bien, moderadamente y pobremente diferenciados, y la mayoría de los pacientes que se presentan con un adenocarcinoma mucinoso van a tener lesiones sincrónicas al momento del diagnóstico. Es común que haga metástasis a nódulos linfáticos, tienen un riesgo de hasta el 60%, a diferencia de las neoplasias mucinosas de bajo grado, y también que hagan metástasis a órganos intraabdominales. Entonces, en estos casos, cuando hay un adenocarcinoma mucinoso, independiente del tamaño, el tratamiento ideal es hacer una hemicolectomía derecha. Esta es la estadificación que tenemos para los tumores, el TNM. El TIS se usa solamente para las neoplasias mucinosas de bajo grado, es cuando no hay invasión de la submucosa. En el T1 es cuando ya el tumor llega a la submucosa, el T2 es cuando invade la muscular propia, T3 cuando ya invade la subserosa o el mesoapéndice como tal, y ya un T4 sería cuando ya el tumor invade el peritoneo visceral o hay invasión a otros órganos. En cuanto al compromiso de los ganglios linfáticos, N0 es cuando no hay compromiso de estos, N1 es cuando vemos metástasis de 1 a 3 ganglios regionales, y N2 serían 4 o más ganglios regionales. Y para la metástasis usan M0 como cuando no hay metástasis y M1 cuando hay metástasis a distancia. Entonces, ya según las características del TNM, si tenemos entonces un TIS sería un estadio 0, si tenemos el T1 o T2 con N0 o M0 sería un estadio 1, un T3 o un T4 con N0 y M0 un estadio 2, si tenemos cualquier T, cualquier N con M0 sería un estadio 3, y ya la última sería el estadio 4 cuando hay metástasis con cualquier T y cualquier N. Siguiendo con el adenocarcinoma tipo colónico, entonces como tal es el tipo más común de cáncer de apéndice, se presenta en el 60% de todos los casos. Sin embargo, solo hace referencia a menos del 0.5% de todas las neoplasias del tracto gastrointestinal.
Estos tipos de tumores surgen de adenomas. La edad de presentación más frecuente es a los 62 o a los 65 años y es más común en hombres. Es un análogo del adenocarcinoma colorectal, entonces tienen una historia similar y por lo tanto su tratamiento es similar. Tienen un riesgo elevado de metástasis, llegando hasta el 35% más o menos, y el principal lugar al que hacen metástasis es el peritoneo, menos común al hígado y al pulmón. En esos tipos de adenocarcinomas también, independiente del tamaño del tumor, el tratamiento ideal es hacer la hemicolectomía derecha. Pasando con los tumores neuroendocrinos, estos se denominan también carcinoides neuroendocrinos, que hacen referencia a un tumor benigno. Generalmente tienen buen pronóstico. Provienen de células neuroendocrinas y son hormonalmente activos, a diferencia de los otros neuroendocrinos del tracto gastrointestinal, y aunque generalmente se presentan de forma asintomática, los pacientes no presentan síntomas, puede ocurrir que lleguen con un síndrome carcinoide, que no es muy común, pero se pueden presentar con síntomas como sudoración, fiebre, posiciones diarreicas, agitación. Provienen de las células subepiteliales, que son más abundantes en la punta del apéndice y por eso la localización más frecuente es en la punta. Su edad de presentación es de 38 a 48 años, es más frecuente en mujeres y su incidencia es desconocida, aunque en algunas series sale que puede ser del 20 al 80%. La clasificación que más se usa para los tumores neuroendocrinos es la clasificación de la OMS. Este incluye el conteo mitótico, el índice de proliferación tisular Ki-67 y el grado de diferenciación. Entonces, un tumor de bajo grado o grado 1 es aquel que tiene un conteo mitótico menor a 2 con un índice menor a 3 y son bien diferenciados. El intermedio, grado 2, tiene un conteo de 2 a 10, un índice de 3 a 20, también son bien diferenciados. Y el grado 3, que ya son pues aquellos que no tienen tan buen pronóstico, son los que presentan un conteo mitótico mayor a 10, un índice Ki-67 mayor a 20 y estos ya son pobremente diferenciados. Generalmente los grado 1 y los grado 2 tienen buen pronóstico, pero tienen alta incidencia de metástasis a nódulos linfáticos. Cuando el tumor es menor a 1%, este compromiso nodal es alrededor del 15%. Cuando ya aumenta de tamaño de 1 a 2 centímetros, va hasta 47%, y cuando son mayores de 2 centímetros, el compromiso puede ir hasta 86%. Sin embargo, como les dije, pues tienen buen pronóstico y la supervivencia va alrededor del 90 al 100%. Para la estadificación de los tumores neuroendocrinos, entonces nos basamos en el tamaño del tumor, la profundidad de la invasión y el grado de diferenciación. En cuanto al tratamiento, acá es importante hablar sobre la regla de los 2 centímetros que antes se proponía siempre y decir que no solamente depende del tamaño del tumor para escoger si se hace una hemicolectomía o una apendicectomía. Entonces hay que tener en cuenta también las características de las comorbilidades del paciente, las preferencias. Hay entonces unas características que se llaman características desfavorables y cuando están presentes debemos pensar en enfocar a este paciente y hacer una hemicolectomía y no una apendicectomía. Estas características serían entonces que sea un tumor grado 2 o 3, que haya una invasión del mesoapéndice mayor a 3 milímetros, que tengan un índice mitótico mayor a 2 o un índice Ki-67 mayor a 3%, que el tumor tenga ya invasión linfovascular o que estén localizados en la base del apéndice, que yo les conté ahora que son principalmente en la punta del apéndice donde se presentan. Entonces, según esta información, tenemos el algoritmo de manejo para los neuroendocrinos. Cuando son menor a 1 centímetro, se pueden manejar solo con apendicectomía con márgenes negativos. Ya eso se considera un tratamiento curativo, no es necesario hacer seguimiento y acá la supervivencia va alrededor del 100%. Cuando ya son de 1 a 2 centímetros, ahí es que tengo que entrar a mirar si el tumor tiene o no características desfavorables. Si no tiene características desfavorables, se puede realizar solo la apendicectomía, pero si ya tiene alguna de las características que les mencioné ahora, lo ideal es hacer una hemicolectomía derecha. Y cuando es mayor a 2 centímetros, esos tienen alto riesgo de metástasis a nódulos linfáticos, entonces lo ideal acá es hacer una hemicolectomía derecha con vaciamiento ganglionar.
En cuanto al seguimiento de estos tumores, entonces si yo tengo un tumor menor a 1 centímetro que lo llevé a una resección que es R0 y fue un grado 1 y un grado 2, no requieren seguimiento. Cuando al revés tenemos un tumor ya que es mayor a 2 centímetros o que tenía características desfavorables, recomiendan incluso hacerlo un seguimiento periódico cada 6 a 12 meses con imágenes. Y la zona gris está como aquellos que son de 1 a 2 centímetros, que también fueron resecciones R0, grado 1 y 2, porque acá no hay una definición muy clara. Se dice que se puede hacer el seguimiento con imágenes, sin embargo no hay como un tiempo establecido y lo dejan más al criterio del cirujano. Siguiendo con el tumor carcinoide de células caliciformes o el goblet cell carcinoma, estos hacen parte, corresponden a 14 al 19% de los tumores primarios del apéndice. Es un tipo de tumor mixto que tiene componente epitelial y neuroendocrino y se caracteriza porque tiene presencia de células caliciformes de tipo intestinal. La edad de presentación es alrededor de los 51 a los 52 años. No hay predilección por hombres o por mujeres, se presentan igual frecuencia. Tampoco hay factores de riesgo muy claros para presentar este tipo de enfermedad. Son más agresivos que los neuroendocrinos típicos y se presentan con metástasis hasta en el 50% de los casos, siendo el principal sitio que afecta el peritoneo. La probabilidad de compromiso ganglionar es alta, alrededor del 20%, y ya la supervivencia acá no es buena, generalmente tienen mal pronóstico y puede ir alrededor de un 40%. Es por eso que en este tipo de tumores, entonces, cuando el goblet cell carcinoid es localizado, el riesgo de metástasis es alto, como les dije, hasta el 40%, entonces acá siempre debemos hacer una hemicolectomía derecha, independiente del tamaño del tumor. Y se requieren mínimo 12 nódulos linfáticos para hacer un correcto estadiaje. Cuando ya hay metástasis intraperitoneal, se recomienda como tratamiento hacer una cirugía de citorreducción con una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. El seguimiento de sus pacientes debe ser periódico por su agresividad, cada 6 a 12 meses es lo que recomiendan las guías. Ya como el último de los tumores del que les voy a hablar hoy es el tumor de células en anillo de sello. Estos son los tumores que presentan el peor pronóstico. Generalmente su histología es pobremente diferenciada y tienen un riesgo de compromiso nodal hasta en el 64%. Es muy alto este compromiso y también la metástasis, el riesgo de metástasis aumenta hasta más de la mitad de los pacientes. Entonces, en estos pacientes es importante que siempre que los detectemos se debe hacer hemicolectomía derecha. Acá no hay cabida pues para la apendicectomía, sino que se tiene que hacer siempre la hemicolectomía. Ya como para ir finalizando, entonces les quería como traer este abordaje, pues que según todo lo que les he hablado, como para que hagamos una síntesis. Entonces, si tenemos un tumor carcinoide o un neuroendocrino, cuando son mayores a 2 centímetros está claro que ahí deberíamos hacer la hemicolectomía derecha. Sin embargo, ese color ahí como rosadito que les puse de 1 a 2 centímetros es para indicar que no solamente nos debemos basar en el tamaño, sino que ahí tenemos que tener en cuenta si el tumor tiene o no características desfavorables, que fueron lo que les dije ahora. En el mucinoso, el de bajo grado se trata solamente con la apendicectomía. En el alto grado se ha propuesto mucho la hemicolectomía derecha. Sin embargo, cada vez, como ya les había contado, hay más evidencia de que se puede tratar solo con apendicectomía. Y en el adenocarcinoma y en el tumor en células en anillo de sello, sí está claro pues que el tratamiento ideal en estos dos casos es hacer la hemicolectomía derecha. Estas fueron entonces las conclusiones a las que llegué pues después de revisar el tema y junto con mi asesor. Es que estos pacientes es común que sean o asintomáticos o debuten con apendicitis. Es muy difícil hacer un diagnóstico prequirúrgico, o ya cuando entramos al momento de la cirugía es muy difícil saber qué tipo de tumor va a ser solamente con la apariencia macroscópica. Nuestros ojos no tienen como la capacidad de eso, entonces es importante considerar la apendicectomía como una biopsia, siempre se debe hacer.
Y lo ideal entonces es, como es tan difícil saber qué tipo de tumor va a ser solo en la cirugía, pues no entrar y de una hacer una hemicolectomía derecha, sino ir por pasos. Entonces, acá también lo que les hablaba de la colonoscopia es importante porque nos permite descartar tumores sincrónicos, pero también ver el orificio apendicular. Si yo veo que el orificio apendicular en la colonoscopia está libre, lo más probable es que si yo le hago a ese paciente una apendicectomía, ya con eso voy a tener márgenes negativos. Pero si está abultado, es probable que estos requieren algo más invasivo y el doctor ahí me comentaba que en esos casos a veces hacía la cectomía parcial para lograr pues esos márgenes negativos. En los tumores mucinosos de alto grado, como les dije, está cada vez más debatida la hemicolectomía y ya se está como proponiendo la apendicectomía para el manejo de estos pacientes. En los tumores neuroendocrinos, muy importante que quede claro que no solo es el tamaño lo que importa para definir el manejo de estos tipos de pacientes. Y en el adenocarcinoma y el tumor de células en anillo de sello, sí está claro que el manejo ideal en estos pacientes es la hemicolectomía. Muchas gracias, eso era lo que tenía para decir.